Hola, muy buenos días mis queridos hermanos, gusto en saludarles. Hoy quiero compartir un corto devocional con cada uno de vosotros. El devocional se llama En correspondencia con la palabra de Dios. En este año 2020 ha sido un año completamente difícil, un año en el cual va a ser recordado por muchos de nosotros como un año inolvidable. Los que tenemos ya algunos cuantos años nos daremos cuenta que no ha habido otro año como este. Principalmente en estos tiempos, el año 2020. La Biblia, que es muy específica y muy clara en cuanto a todo esto, nos enseña grandes cosas que como siervos de Dios, como conocedores bíblicos, nosotros ya estamos al tanto de todas las cosas que van a acontecer, de todo lo que va a venir. Porque de hecho la palabra del Señor, la cual nos ayuda a despejar nuestra mente, nuestros corazones, entienden de estos tiempos de los cuales estamos viviendo que va a ser para recordarlos. De hecho, vamos a tener que contarle a las nuevas generaciones que van a nacer de todo lo que ha acontecido, si Cristo no viene antes. Y me puse a pensar, por ejemplo, en aquel pasaje que está en el libro de los Salmos, capítulo 119, verso 5, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Este texto es muy claro, con una fuerte enseñanza para cada lector bíblico. Nos muestra de cómo los tiempos que estamos viviendo son tiempos que están escritos en la palabra del Señor, y cómo cada lector, cada hombre de Dios debe de enfocarse más en la palabra del Señor y aprender más de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vivimos una gran incertidumbre, se vive una pandemia, estamos saliendo de un año. De hecho, en el mes de diciembre, en el año pasado, se empezaba a hablar de esto que iba a acontecer, pero que algunos hicimos caso omiso o estábamos incrédulos a todo esto que iba a acontecer. Pero cada uno de nosotros por lo menos conoce a una persona o dos que ha muerto a consecuencia del COVID. Ahora, la palabra de Dios es bien clara. Dice la palabra del Señor que todas las profecías, todo lo que está escrito se va a cumplir, se está cumpliendo, y que hay profecías que están de cierta forma están dormidas, pero que se despiertan. Y se despiertan para que cada uno de nosotros entienda de que los tiempos que nosotros estamos viviendo actualmente, fíjese cómo el gobierno nos ha querido detener de una forma o de otra. Algunos han perdido sus trabajos, otras personas están trabajando a medias tintas, a medias aguas, y no han podido desempeñar sus trabajos conforme lo solían hacer el año pasado. Entonces, todo eso nos lleva a una gran incertidumbre. Las personas van más a la pobreza, el país va más en decadencia, porque no hay comercio, están limitándonos de muchas cosas, pero la palabra es bien clara y nos ayuda para despejar todas las dudas que nosotros podamos tener. Dice, cuando descuidamos nosotros las escrituras, fíjese bien, cuando nosotros descuidamos las escrituras, nos damos cuenta de que vienen ciertas cosas a nuestra vida, porque el enemigo, que no duerme, de cierta forma nos quiere engañar, nos quiere torcer nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Y es lo que ha estado pasando actualmente. Entonces el diablo usa muchas mañas, artimañas, de las cuales está usando para detenernos a nosotros, que nosotros hablemos de Cristo Jesús, que vivamos una vida normal. Pero nosotros, en correspondencia con la palabra del Señor, tenemos que seguir adelante anunciando las buenas nuevas, hablando de que en Cristo hay vida y que hay salvación, reconociendo que mucha gente está dejando este planeta, y más que todo los están yendo sin Cristo, porque se ha cesado la palabra, ha cesado de predicarse. Hoy se me dio una noticia en nuestra iglesia que ya se van a empezar a abrir los templos, el templo aquí con nosotros donde me congrego los días miércoles. Y qué bueno, porque es buena noticia. Pero siempre y cuando nosotros tenemos que seguir siempre los protocolos de seguridad,
va a ser los días miércoles, el día 6 de enero del próximo año. Entonces, estamos pendientes con eso. La palabra del Señor no es ajena a todo lo que ha acontecido. Vamos a ver un pasaje que está en el libro de Job. Job capítulo 13, verso 1 al 3, dice: He aquí que todas las cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. Cuando vosotros lo sabéis, yo lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y quería razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras, sois todos vosotros médicos nulos. De cierta forma el gobierno está haciendo ciertas cosas, los cuales nos están queriendo cauterizar nuestra mente, metiéndonos ciertas cosas a nuestra mente. Como lectores de la palabra tenemos que darnos cuenta que el maligno usa muchas mañas para detener que el evangelio crezca, que la palabra del Señor se siga proclamando. El siervo Job está diciendo aquí en el verso 4: porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentiras. Dice: sois todos vosotros médicos nulos. Solamente el Señor conoce los tiempos cuando nosotros vamos a dejar esta tierra, pero por lo tanto tenemos que confiar en la palabra, lo que la Biblia nos enseña. En el capítulo 15 dice: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. No obstante, defenderé delante de él mis caminos. Nosotros tenemos que defender lo que dice esta palabra, la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Defender lo que aquí se enseña. Seguir proclamando y enseñando lo que enseña la palabra del Señor. Vivimos tiempos muy difíciles. Entonces, en correspondencia con la palabra del Señor, nosotros tenemos que seguir correspondiendo a lo que Dios nos está enseñando por medio de su santa palabra. Dice: sin embargo, dice, mientras mejor conozcamos la palabra de Dios, con mayor facilidad podremos identificar la voz de nuestro Padre Celestial por sobre todas las mentiras que el enemigo nos quiera compartir, nos quiera decir. Cuando leemos en el libro de San Juan capítulo 3, verso 1 en adelante, aquel encuentro que el Señor Jesucristo tuvo con un hombre llamado Nicodemos, nos damos cuenta de que Nicodemos puso atención a lo que Cristo le estaba diciendo, a lo que aquel diálogo que aquel hombre tuvo. Entonces él, en correspondencia con la palabra del Señor, él hizo algunas preguntas de las cuales mucha gente en nuestros tiempos aún las tiene. Hoy se le dice a una persona que usted puede ser salvo por medio de que venga al conocimiento de Cristo, que acepte a su Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y muchas personas dicen: ¿cómo es posible? Y no creen en eso. ¿Sabe por qué? Porque están ciegos, no pueden creer, no lo sienten. Nicodemo tuvo cierta duda, cierta curiosidad y tuvo que venir a Jesucristo. Y vino de noche. ¿Por qué vino de noche? Porque era un hombre muy principal, un principal entre aquellos fariseos, entre aquellos saduceos, entre aquellas personas religiosas. Entonces, en correspondencia con la palabra del Señor, él tuvo varias preguntas. Él preguntó: ¿será posible que un hombre siendo viejo pueda entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesucristo tuvo grandes respuestas. Ahora, nosotros tenemos las respuestas en la palabra del Señor. Aquí están estas grandes verdades de las cuales, cuando nosotros tengamos ciertas dudas, es necesario que nosotros vengamos a escudriñar las Escrituras, porque dice la palabra que ellas dan testimonio de Dios. Entonces Nicodemo fue un hombre que tuvo dudas, y aunque no vamos a leer todo el pasaje, le voy a leer en Juan capítulo 3, verso 9, fíjese lo que él respondió. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Nicodemo tenía preguntas.
Hoy en día mucha gente tiene preguntas. Nosotros debemos de tener respuestas. Las respuestas más importantes que hay en la palabra del Señor son aquellas que Jesucristo vino, nació, y no nació en diciembre, como nos han enseñado tradicionalmente. Todo apunta a que Jesucristo nació en marzo o abril, pero este es otro punto muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta, pero que se celebra una fecha y se dijo que iba a ser el 24 de diciembre, 25 de diciembre. Entonces, hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, donde quiera que usted se encuentre, originalmente no sabemos la fecha exacta porque la Biblia no nos explica cuándo nació el Señor Jesucristo, pero que nació. Y eso es lo más importante. Ese es el regalo más importante que nosotros tenemos, que Cristo vino a nuestros corazones. Entonces, Nicodemo tenía grandes respuestas. Siempre recuerde, dice, el objetivo de Satanás es alejarle de la voluntad del Señor. Siempre recuerde, el objetivo de Satanás es alejarle a usted, que usted conozca la palabra del Señor. En Juan capítulo 10, verso 27, hay un texto que dice, mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco. Oiga bien, las ovejas dice que oyen la voz del Señor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Nosotros tenemos que seguir al Señor Jesucristo, no a seguir a hombres ni a mujeres o a lo que ciertas personas nos enseñan a través de los medios, porque también hay grandes mentiras que nos enseñan en estos medios, en las redes sociales. Entonces la palabra dice que escudriñemos las Escrituras, porque si nosotros las escudriñamos, nos vamos a dar cuenta si aquella persona que está al frente le estará compartiendo un evangelio completamente bíblico o un evangelio completamente adulterado. Hermano y hermana, la palabra del Señor es muy veraz. Dice la palabra que sea todo el hombre mentiroso, pero la palabra de Dios veraz. O sea, en ella encontramos la fuente de la vida, la fuente de la verdad, la fuente original que debe de venir al hombre para que nosotros seamos sabios, no a nuestra propia opinión, sino a la opinión de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Dice el proverbio, no te creas sabio en tu propia opinión. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón, dice el proverbio. Entonces, usted y yo, donde quiera que usted se encuentre, seamos lectores de lo que nos enseña la palabra del Señor, y que no vengan cualquiera a contarles ciertas doctrinas, ciertas mentiras. Vamos a ver un pasaje que está en el segundo libro de Pedro, capítulo 1, verso 16. Y fíjese lo que dice la palabra. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Nosotros tenemos que conocer la voz de Dios. En cierta ocasión alguien me preguntó, ¿cómo puedo yo conocer la voz de Dios? Bueno, cuando usted lee la palabra del Señor, se dará cuenta que Dios le estará hablando. Leímos aquel pasaje que dice, las ovejas oyen mi voz y yo las conozco a ellas y ellas vienen a mí. Entonces, cuando nosotros somos lectores de la palabra del Señor, Dios nos está enseñando lo que dice en su palabra. Se dice que en tiempos antiguos, el pueblo de Israel, y cuando dice los pastores, dice que venían, bajaban al agua 4 o 5 pastores con sus rebaños de ovejas, y que cuando estaban allí en el pozo, en el arroyo, en el río, en el
riachuelo, como usted le quiera decir, llegaban diferentes pastores con diferentes ovejas. Algunos traían 40, 100, 200. Y al momento que el pastor, el que lidiaba con aquellas ovejas, se iba, las llamaba a todas. Y todas aquellas ovejas seguían a su pastor, no seguían a otro. Escuche bien, esa es la gran diferencia. El hombre de Dios tiene que conocer a lo que dice su pastor. Y su pastor es el Señor Jesucristo. Dios, aquel que vino, nacido de una virgen, de una mujer. Vino, nació y murió. Pero vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, amigos y amigas, nosotros tenemos que escuchar la voz de nuestro pastor. Y nuestro pastor es el Señor Jesucristo. Estamos por terminar un año, por acabar un año. Que el nuevo año, si Dios quiere que entremos, si Cristo no viene en estos días, nos traiga a nosotros mejores cosas a cada uno de nosotros. Y si nos trae peores cosas, dar gracias a Dios en todo, dice la palabra. Porque sabe que las cosas que nos suceden para que nosotros maduremos más, que aprendamos más y que reconozcamos que nosotros dependemos del Señor Jesucristo. Aún el diablo vino a tentar al Señor Jesucristo. ¿Sí? Cuando usted lee el capítulo 4 del libro de Mateo, se dará cuenta que vino a él el tentador. Nosotros vamos a ser tentados de diferentes maneras, pero ¿sabe qué? Cristo tiene la respuesta a cada uno de todos esos problemas. Donde quiera que usted se encuentre, feliz año nuevo, que el Señor le siga bendiciendo. Y si usted en el año 2020 nunca se congregó, alguien le habló de la palabra, le compartió el plan de salvación, pero que hizo caso omiso como cualquiera, hoy Dios le está dando la oportunidad para que usted se congregue, busque una iglesia donde se le comparta la sana palabra, la sana doctrina, basada en el libro de todos los libros. La palabra del Señor. Vamos a hacer una corta oración, no sin antes decirle que no tenga temor de ser feliz, que el Señor le siga bendiciendo a donde quiera que usted se encuentre y que se quede palpada la palabra de Dios y más que todo el Salmo 119, verso 5, donde dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Son cosas que necesitamos saberlas y que si ya saltamos el año 2020, que el año 2021 sea de gran bendición a cada uno de nosotros. Que Dios traiga bendición a su corazón. Vamos a orar. Bendito Dios, Señor y Padre. Gracias por la vida, gracias por las bendiciones. Gracias por el año 2020, por las pruebas en las cuales estamos pasando. Si es tu voluntad, te pido por todas aquellas personas que han estado enfermas, a los que están enfermos. Te pido también, Señor, por estas personas que me han escrito diciendo que oremos por ella. En este caso, por Teresita Ortiz y por Leslie. Tú conoces su condición, su salud. Te pido por ellas para que tú traigas tu mano poderosa. Y tu palabra dice que el ánimo soportará al enfermo. Que se sigan animando y más que todo, si no han hecho una decisión por Cristo Jesús, que en este año 2021 ellas vengan al conocimiento de tu palabra del Señor y que se afirmen más en conocimiento espiritual. Bendito sea tu nombre. Gracias porque hasta aquí has cuidado de nosotros. En el nombre de Cristo te lo pido, Padre Santo bendito. Amén. Hermanos y hermanas, damas y caballeros, gusto en saludarle y como siempre decirle que la gente es feliz en la medida en que se propongan serlo. Chao, chao. Bendiciones.